Estamos ya cerrando en este año litúrgico el tiempo de la Pascua y lo celebramos naturalmente con la gran fiesta de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Cuando celebramos esto, pues unimos las varias fiestas que tenían en la tradición antigua y que se celebró en momentos particulares según los evangelios. Celebramos el día de la gran celebración del Matzot, que fue para Jesús el uso del pan sin levadura para instituir el sacramento de la Eucaristía. Fue justamente el Jueves Santo cuando en el cenáculo el Señor realizó este gran milagro y compartió con los discípulos su propio cuerpo y su propia sangre, entregándose primero a sus apóstoles y luego entregándose martirialmente en la pasión, derramando su sangre en la cruz, sellando la nueva y definitiva alianza. Por eso celebramos la Pascua. Dos momentos importantes, los panes ácimos, la Pascua, en la que se celebró naturalmente el día glorioso de la resurrección. Inaugurando el tiempo nuevo, es decir, la resurrección del Señor plantea el paso de la muerte a la vida y una vida en el eterno, es decir, Él ha vuelto al Padre e invita ahora a los discípulos que nos ha invitado durante la cincuentena a tomar en consideración nuestra respuesta a la invitación de Jesús de crear este espíritu de comunidad, porque Él se nos entrega en la vida comunitaria. Y ahora la última es la fiesta de Pentecostés. Indicaba que era una gran fiesta que celebraban los judíos para recordar un momento importante de la vida del pueblo israelita, aquella gran fiesta cuando Dios llamó a Moisés y subiendo a la montaña del Sinaí, estando allí, dice la Escritura, pues hubo un gran terremoto y el Sinaí se llenó de fuego y el Señor entregó las tablas de la ley. Por eso Moisés y el pueblo israelita celebró la entrega de los mandamientos, la entrega de aquello que Dios pedía para su pueblo para permanecer en esta alianza que ya pues se había ratificado en el monte Sinaí. Fue el día en que el Señor Jesús escogió, según la mentalidad del Nuevo Testamento, para que se derramara la nueva ley, y es la ley del amor. Por esto, la ley, diríamos, entregada por Moisés, es importante porque son los 10 mandamientos, pero Jesús nos habló de un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por eso solo se puede vivir en el amor por el don del Espíritu Santo, fiesta que celebramos ahora pues en Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés planteamos también la presencia del Espíritu Santo y sus dones. Así que por esto las lecturas de este domingo están cargadas de simbolismo para hablarnos de la efusión del Espíritu Santo y sus sagrados dones a la comunidad cristiana para poder vivir la presencia de Cristo resucitado. Así que tendremos varias lecturas. Estará la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a introducir en el ambiente de Pentecostés y nos va a ir explicando cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y luego tendremos una segunda lectura
en la que va a plantear ya en la primera carta a los Corintios los carismas. Cómo la iglesia naciente gozó de estos carismas y cómo la iglesia actual pues también está llena de la presencia amorosa del Espíritu Santo y que se manifiesta en la comunidad dando carismas, dones para el bien común. Por eso los invito pues a tomar en consideración esto a la hora de ir a celebrar la Eucaristía. Ahora bien, tendremos la lectura del Evangelio siempre tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Este Evangelio fue el Evangelio en parte, en el segundo domingo de Pascua. Y ahora pues tomaremos unos versículos 19 al 23 para ir meditando sobre esta realidad que se nos da en Pentecostés. Anotando lo siguiente. Resulta que, como es una didáctica de la fe, la que plantean los evangelios, San Juan, ¿verdad?, que se escribe a finales del primer siglo, pues plantea de que el Señor Jesús resucitó en el primer día de la semana. Ese primer día de la semana, pues muy de madrugada, pues va María Magdalena al sepulcro. María Magdalena lo quiere saludar, le quiere abrazar, es decir, lo quiere retener. Y Jesús le dice que no le dé el abrazo, que los deje suelto, porque Él sube a su Padre, que ahora será el Padre de todos, que sube a su Dios, que es el Padre de todos. Y justamente esa mañana, pues para San Juan es la Ascensión. Y por la tarde ya el Señor Jesús se hace presente en la comunidad, ya ha bajado, ha subido y ha bajado. Y en ese descenso ahora entregará el don del Espíritu Santo. Llama la atención como para San Juan todo se realiza en el mismo día de la resurrección. Los 3 momentos especiales que San Lucas nos lo ordena en 3 momentos distintos. Para San Lucas se dio el día de la resurrección, 40 días después se dio lo que llamamos la ascensión y 50 días después el don del Espíritu Santo. Pero cada uno de los evangelistas pues tiene una forma catequética para ir mostrando los principales misterios de la fe. No se trata entonces de caer en un historicismo, sino apreciar el valor teológico que tienen ambos textos. Así pues leemos ahora el texto de Juan 20, 19 al 23 que dice: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: La paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Hasta aquí el texto de este domingo. Ahora bien, comentando la palabra.
Para los primeros cristianos, el primer día de la semana es muy importante porque es el día del Señor. Este texto ha sido comentado durante el tiempo pascual como el principal día. Recordemos que en la comunidad judía pues tenemos varias cosas. Primero que el día más importante para el judaísmo está en el día sábado. El sábado es el día del descanso. Pero Jesús resucitó el primer día de la semana. Y San Juan nos mostró muy bien claro de que fue el primer día de la semana cuando Él se levantó de entre los muertos. Como también a los 8 días, el primer día de la semana, se apareció en medio. Y las apariciones se dan en el primer día de la semana, según los evangelios. Y el libro del Apocalipsis también plantea que las apariciones del Señor fueron el primer día de la semana. De ahí que el cristianismo celebre el día del Señor el primer día de la semana. Ahora bien, el primer día de la semana, pues es el día de la comunidad, cuando suele reunirse para la fracción del pan eucarístico. Por eso cobra importancia el día domingo, porque es el día de la reunión de la comunidad. Ahora la referencia era por la tarde. La referencia al tiempo con que comienza el pasaje evangélico es preciosa. Quizás indique la hora tardía en que los primeros cristianos tenían por costumbre reunirse para las celebraciones. Las puertas estaban cerradas, dice el texto, por miedo a los judíos. Jesús no había prometido ciertamente triunfos y una vida fácil a sus discípulos. En el mundo tendrán que sufrir, les decía Jesús en Juan 16:33. Sin embargo, la razón principal por la que insisten las puertas cerradas es teológica. Juan quiere que comprendamos que el resucitado es el mismo Jesús que los apóstoles han visto, conocido, escuchado, tocado, pero que ahora se encuentra pues en una situación totalmente diferente. No ha regresado a la vida de antes como ocurrió con Lázaro. Ha entrado en una existencia completamente nueva. Su cuerpo pues no está formado de átomos materiales, sino que es imperceptible a la verificación de los sentidos. La resurrección de la carne no equivale a la reanimación pues, de un cadáver. Se trata del misterioso florecer de una vida nueva a partir de un ser finito. Pablo explica este hecho mediante la imagen de la semilla. Así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, se resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 42 al 44. Luego, cuando Jesús muestra las manos y el costado, pues los discípulos, dice, se llenaron de alegría. Una reacción sorprendente, deberían haberse entristecido al ver los signos de la pasión y de su muerte. Se alegran. Sin embargo, no porque se encuentren ante el Jesús al que han acompañado a lo largo de los caminos de Palestina, sino porque ven al Señor. Se dan cuenta de que el resucitado que está revelándose a ellos es el mismo Jesús, aquel que ha entregado la vida.
Colocando las manifestaciones del resucitado en el contexto de la tarde del primer día de la semana, Juan ha intentado decir a los cristianos que también ellos pueden encontrar al Señor, no a Jesús de Nazaret en el cuerpo material que tenía en este mundo, sino al resucitado. Cada vez que se encuentran, pues, reunidos en el día del Señor. No celebran, pues, la forma histórica, sino la presencia del resucitado. Después de haber saludado por segunda vez, la paz esté con ustedes, Jesús dona a los discípulos su Espíritu y les confiere el poder de perdonar los pecados. Los discípulos son enviados, pues, a cumplir una misión. Como el Padre me ha enviado, también los envío yo. Cuando estaba en el mundo, pues Jesús hacía presente el rostro y el amor del Padre. Ahora, dejando este mundo, continúa su obra, sí, pero a través de los discípulos en quienes infunde su Espíritu. Acogerle a Él era acoger al Padre que le había enviado. Ahora acoger a sus enviados es acogerle a Él. Para comprender la misión confiada a los apóstoles, el perdón de los pecados mediante la efusión del Espíritu, debemos referirnos a las concepciones religiosas del pueblo de Israel y a las palabras de los profetas. En tiempos de Jesús, se creía que los hombres hacían el mal, se contaminaban con los ídolos, eran impuros porque estaban movidos por un espíritu malo. Por eso esperaban la intervención de Dios que los liberara e infundiera en ellos un espíritu bueno. En la carta a los Romanos, San Pablo describe dramáticamente la infeliz condición del hombre que se encuentra a merced del espíritu del mal. Lo que realizo no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto, dice Pablo. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no está a mi alcance el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Por boca de los profetas Dios promete el don de un espíritu nuevo de su espíritu. Los rociaré con agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra, según Ezequiel 36, 25 al 27. Con esta efusión del Espíritu del Señor de renovar el mundo, lo inundará, dice el profeta Ezequiel, como un torrente de agua en un jardín. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus aguas medicinales. Ezequiel 47:12. Pues son imágenes deliciosas que describen de manera admirable la obra vivificante del Espíritu. En el día de la Pascua se cumplen pues estas profecías. Con un gesto simbólico, Jesús sopló sobre ellos, les entregó su Espíritu. Este soplo nos recuerda el momento de la creación cuando el Señor modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. El soplo de Jesús crea al hombre nuevo, quien ya no es una víctima de las fuerzas que lo conducen al mal, sino que está animado de una energía nueva que lo empuja hacia el bien. Ahí donde llega este espíritu, el mal es vencido, el pecado es perdonado y nace el hombre nuevo modelado conforme a la persona de Cristo. Lo mismo que el resucitado confía a sus discípulos, Él ha de perdonar los pecados, continuando así su obra de
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué significa perdonar los pecados? Estas palabras han sido interpretadas como la transmisión a los apóstoles del poder de absolver los pecados. No es este el único modo de perdonar, es decir, de neutralizar y derrotar el pecado. La potestad conferida por Jesús es mucho más amplia y tiene en cuenta a todos los discípulos que están animados por su espíritu. Él ha de purificar al mundo de toda forma de mal. Los poderes no son dos, perdonar o retener, a discreción del confesor que evalúa caso por caso. El poder es uno solo, y es el de aniquilar el pecado en todas sus formas. Pero éste puede no ser perdonado si el discípulo no se compromete a crear las condiciones para que todos abran el corazón a la acción del Espíritu, y así el pecado no es perdonado. Y el discípulo será responsable del fracaso de la misión. Con estas grandes líneas de la reflexión del Evangelio de San Juan, podemos prepararnos para ir próximamente el domingo a la Santa Misa y así celebrar esta Eucaristía para renovar nuestro Pentecostés. Gracias por su atención.